bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Hoy es miércoles día 7 de junio. Nos encontramos en el estudio de Somos Aguas. Yo soy Juan Manuel Pena y con nosotros tenemos colaborando desde Canarias a don Alberto Franceschi. Muy buenos días, don Alberto. Buenos días, amigos todos. Y aquí dirigiendo hoy a esta gran, nave, a Alberto Iturralde. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros a una figura absolutamente de excepción. Nos estamos acostumbrando a tenerle aquí, pero en realidad deberíamos agradecer la posibilidad de contar con nosotros con el único opositor actualmente, probablemente en el mundo, al régimen chavista de Venezuela. Si habéis ido escuchando durante estos días los audios relativos a la situación en Venezuela, no os perdáis que llevaron ayer a cabo nuestros compañeros repúblicos en esta misma sintonía. Seguramente sabréis o habréis tenido noticia de la situación actual en Venezuela con respecto a la adhesión de los partidos de la oposición al régimen chavista, con la única pretensión de que se convoquen nuevas elecciones y que de algún modo quien sustituya a quien está hoy en día en lo que podríamos decir el machismo sea obviamente otro político que probablemente acabará haciendo exactamente lo mismo. Es por eso por lo que digo que la única oposición que hay ahora mismo en el mundo al régimen chavista es la figura que tenemos hoy con nosotros, don Alberto Franceschi. Te vuelvo a dar los buenos días, Alberto. ¿Qué tal por ahí? Bien, tocayo Alberto. Mire, pero no sería tan pesimista. En Venezuela hay innumerables opositores en este momento. Toda la juventud está en la calle. Hay 9 de cada 10 venezolanos. Está no solo en la oposición, sino en una posición beligerante contra el gobierno desde la calle. Manifestaciones de todo tipo. Hay incluso un fenómeno de violencia ya incontenible. Es una lástima, pero es una manera también de expresarse, una juventud que masivamente rechaza de forma muy vehemente toda la torta gubernamental. Incluso hay políticos que efectivamente empiezan a diferenciarse de la tradicional corriente de todos estos años de cómplices necesarios de la dictadura del chavismo, madurismo, castrismo. Alberto, espera un segundito. En relación a lo que estás diciendo, hay algo muy importante. Y es, ¿hasta qué punto crees tú que ha adentrado en la sociedad civil venezolana la idea, o algo similar a la idea que en el MCRC don Antonio en su día, lógicamente siempre nos ha estado explicando, de una democracia en la que efectivamente existan los condicionantes y las características de una democracia? Es decir, ¿hasta qué punto crees tú que en esos movimientos que nos comentas que se producen en la calle, efectivamente hay una conciencia de qué es lo que debería sustituir realmente al régimen chavista? Conciencia plena no hay, porque debería estar formulada en términos positivos de una nueva concepción del poder, de la sociedad, del Estado, de las instituciones. Pero sí hay una semiconciencia ya en curso. Los hechos mismos van generando la necesidad de la libertad colectiva. Los hechos mismos van orientando a la gente a una radicalidad en su planteamiento que exige el cumplimiento del programa mínimo, es democracia sin dictadura. Y eso ya plantea medio camino hacia la libertad colectiva. Por cuanto no queremos dictaduras ni de izquierda ni de derecha, y la dictadura para ser tal debería ser una dictadura militar, o de origen militar o de una fuerte componente militar policial. Y entonces, si no hay posibilidad de estabilizar una dictadura, puesto que estamos saliendo de una de ellas, el panorama que se abre frente a nuestros ojos es de una democracia real que habrá que conquistar a plenitud mediante el ejercicio consciente de las propuestas que se hagan desde el movimiento de masas, digamos, y desde el liderazgo. En ese liderazgo hay gente que no necesariamente tiene un planteamiento ya de una fisonomía tan completa como la que podemos ya proponer desde el pensamiento repúblico, pero es un hecho que hay gente que se acerca a nuestras posiciones en los más diversos ángulos. Hemos venido proponiendo una fórmula de llevar a la sociedad venezolana a un estadio totalmente distinto. Recuerda que venimos de una democracia, de un régimen de partidos de Estado que ya tiene 60 años. En una primera fase de 40 y pico de años
en un ejercicio de estado de partidos, de varios partidos, y en los últimos 19 años en un estado de cuasi partido único, que es el que ha imperado bajo el chavismo. Ambos sistemas que, digamos, se sucedieron, hicieron la transición juntos por la complicidad de la vieja élite política con esta nueva élite degenerada absolutamente y enfeudada a la dictadura castrista. Ambos regímenes pudieron hacer la transición entre ellos, obviando que el pueblo se supone iba a ser el beneficiario según el relevo chavista, castrista del poder. Pues no, al cabo de 19 años de esta gestión desastrosa ha implicado la destrucción de la República, la destrucción de lo que incluso teníamos como algunas conquistas de libertades individuales, y ha sido convertida en una hoguera de libertades todo el régimen venezolano, su economía absolutamente volcada a la ruina del colectivismo y más que del colectivismo, de la improvisación de una economía delincuencial que, bueno, ha tenido pues las páginas más horrorosas de nuestra existencia como nación independiente en 2 siglos. De manera que lo que viene no puede ser, no debe ser, no permitiremos que sea una reedición de la democracia o del estado de partidos, y difícilmente podemos seguir en una dictadura. Total, la incógnita me imagino que puede cerrarse a favor de una probable, digamos, apertura de una fase de república constituyente, de aspiración colectiva a un régimen de libertad plena, de libertad colectiva. Alberto, ¿qué acceso tienen actualmente dentro de Venezuela a la comunicación con el exterior vía Internet? Es decir, ¿hasta qué punto es posible para ideas como las que tú compartes, la libertad colectiva, hasta qué punto es posible acceder desde dentro mediante medios hoy en día tan extendidos como Internet, que desconozco hasta qué punto pueden estar limitados dentro de Venezuela? ¿Hasta qué punto es posible esa comunicación? No, la comunicación existe, solo que de una gran pobreza, de una gran debilidad de señal, es decir, lo que llaman la banda ancha es más bien banda estrecha. Hay sí el Twitter, pero estas cosas no se pueden explicar en 140 caracteres. Yo vengo explicando cosas sustancialmente iguales a las vuestras, a las del MCRC, desde hace años y años, en oposición frontal al sistema político venezolano, dictatorial procastrista o semicastrista. Solo que la última parte, digamos, desde que conozco las ideas de vuestro movimiento, y en particular la concepción sistémica del amigo García Trevijano, he podido, digamos, calzar con nombre y apellido lo que significan estas nociones que pudieran haber sido obtenidas de forma empírica a partir de nuestra formación intelectual, pero que se completan al hacernos partidarios de un sistema de ideas que contempla estas propuestas como nacidas de la necesidad de los hechos, de los acontecimientos. Aprendimos con don Antonio que no se trata de ideas que tenemos que adoptar desde un azar de circunstancias, sino la idea es necesaria para interpretar los hechos. Y hoy difícilmente puede interpretarse la realidad venezolana a no ser con una concepción completa, una visión holística del país que nos dicta la necesidad de emprender la batalla por la democracia de libertad constituyente, de libertad colectiva. Y eso implicaría entonces una cercanía mucho más fecunda digamos, del lenguaje, del programa, y sobre todo confiando en que eso sea adoptado por masas urbanas que están en plena ebullición. Para empezar, la propuesta nuestra de no aceptar, y esto lo venimos haciendo desde hace algún tiempo, de no aceptar la participación electoral, porque es parte del fraude sistemático del régimen para perpetuar su dominio. Esto ya últimamente hubo una plena coincidencia con el análisis que hacía el
el amigo don Antonio García Trevijano sobre la propuesta de constituyente que hizo el gobierno, que es una propuesta, por supuesto, fraudulenta, tendiente a birlarle, a robarle a la, digamos, al protagonismo de grandes sectores de venezolanos la oposición a este régimen, tratando de embaucarlo con una oferta electoral, pero ya la madre de todos los fraudes, una propuesta constituyente que la han llamado la prostituyente, en la medida en que es un recurso apenas disimulado de estafa electoral. Y entonces ya estamos en sintonía completa. Maduro, intentando su constituyente, sencillamente ha intentado la última de sus grandes maniobras y con ella seguramente va a perecer el sistema político que representa. Durante estos meses hemos tenido conocimiento de la situación concreta, sobre todo de uno de los miembros de la oposición venezolana durante estos años. Sobre todo hemos tenido conocimiento de su figura por estar actualmente todavía en prisión, que es don Leopoldo López. Creo que en España, y creo que en general fuera de Venezuela, hay una visión tremendamente solidaria con la situación de Leopoldo López. Pero a mí me interesaría saber, desde el conocimiento que tienes tú de la situación, mucho mayor que el nuestro, ¿cuál es, en tu opinión, exactamente la posición que ocupa exactamente esta figura venezolana? Es decir, ¿realmente Leopoldo López de alguna manera tiene cierta cercanía con los postulados de la libertad política colectiva, o bien es otro miembro más de la oposición que en este caso lógicamente se encuentra en condiciones mucho más llamativas, pero no deja de ser parte de lo mismo? ¿Cuál es tu opinión a este respecto? ¿Cuál es la realidad que tú vives con respecto a Leopoldo López concretamente? Pues mira, es una pregunta realmente muy difícil, porque supone opinar sobre las ideas y las consignas de un preso político que es emblemático para un sector de la oposición venezolana. Es realmente complicado por cuanto puede llegarse mucha gente a molestar si uno emite un concepto absolutamente descarnado de lo que significa la guía de su pensamiento político. El pensamiento político de Leopoldo López es el de un miembro de la clase política venezolana que ha corrido con la peor suerte de todos sus representantes, porque todos los otros están en tribunas parlamentarias, todos los grandes, digamos, figurines de esa política que coexistió con el chavismo durante 14 años. Y también Leopoldo López coexistió con el régimen chavista, pero solo que Chávez no lo escogió como figura de referencia para la oposición. Sabe muy bien que las dictaduras tienen esas preferencias por determinados personeros. Digamos que al señor Capriles, Chávez siempre lo tuvo como una figura que debía ser favorecida o tolerada mucho más fecundamente de acuerdo a los intereses del segmento de la boliburguesía que representa Capriles. Estoy hablando de una nueva clase económico-social que ha surgido al calor de la degeneración de la sociedad venezolana en estos últimos 20 años. La boliburguesía es un sistema intrincado de intereses ligados al control de cambio, ligados al manejo de divisa, ligados a la banca especuladora, pero sometida a una, ¿cómo se llama?, a una connivencia de intereses con el Estado chavista. Pues bien, la boliburguesía ha financiado reiteradamente todas las ofertas de la oposición legada al chavismo, me imagino porque los consideraban aptos para la coexistencia con el régimen chavista. Fue así como durante 19 años, en toda clase de oportunidades y para toda clase de eventos electorales que consagraban la lealtad de esa oposición al sistema de Estado de partidos, fueron distinguiéndose muchos de ellos, en particular el señor Capriles, como líder escogido por el sistema de Estado de partido para representar esa oposición blandengue dócil al régimen chavista. No fue el caso de Leopoldo López, que tempranamente fue inhabilitado desde hace 5, 6 años, 7 años,
y luego entonces puesto preso hace 3 años por las jornadas de movilizaciones estudiantiles y jóvenes de febrero del año 2014. Su propio partido aceptó de inmediato las nuevas condiciones de lucha para esa organización cuando Maduro hizo la oferta electoral de quitándole el alcalde de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, quitándoles el alcalde de San Cristóbal, que es una de las ciudades de movimiento más aguerrido de oposición, les indujo a aceptar de inmediato un alcalde sustituto, que fue en este caso la esposa del alcalde destituido. Mientras tanto, Leopoldo inicia entonces su periodo de largos 3 años de cárcel con la familia de él, adoptando la propuesta de buscar la unidad de toda la oposición, del liderazgo de partidos de Estado, para una oposición dócil dentro del sistema electoral del chavismo. Esa es la clave, Alberto. ¿Cómo? Esa es la clave, Alberto. Hay un problema precisamente en la situación que has descrito con respecto a la libertad política colectiva, y es que si efectivamente Leopoldo López en su momento estaba encastrado dentro del sistema, pero obviamente intentando unificar a la oposición para derrocar al gobierno actual, el problema que existe, no sé, eso seguramente lo conocerás tú mejor en cuanto a tu visión de Venezuela, concreta de Venezuela. El problema que existe, o por lo menos que se vislumbra de aquí a un tiempo, es la posibilidad de que el hecho de caer el propio gobierno de Maduro pudiera significar una inmediata puesta cerca del poder de don Leopoldo López, precisamente por ser quizás la figura más emblemática contra el chavismo, no porque él lo quisiera inicialmente, sino porque el chavismo lo quiso inicialmente. Y eso, a su vez, si Leopoldo López acepta los postulados del chavismo, en esencia como sistema, seguramente retrasaría muchísimo tiempo el alcance por parte de Venezuela de la libertad política colectiva, precisamente porque el efecto laxante de la existencia de Leopoldo López quizás haga perder muchísima fuerza a las movilizaciones que hoy en día están solicitando eso precisamente, la libertad colectiva. ¿Ves tú que pudiera suceder algo así? Pues creo que quiero serte estrictamente sincero, es una hipótesis esquemática pertinente, probable. Yo no puedo negar que efectivamente pueda resultar como tú planteas, pero es un poco más movida la cosa porque Leopoldo López, a su vez, tiene una organización que ha sido beligerante en las luchas abiertas de calle, donde hay tendencias que ya se diferencian en su interior de líneas más o menos capituladoras al sistema de estado de partidos y a las ofertas electorales. Hay allí una burocracia de la cúpula del partido que aspirará a las curules parlamentarias, a gobernaciones y alcaldías, y él sencillamente en lo sustancial les ha capitulado desde la cárcel, llamando a obtener las ventajas de ese sistema electoral, apoyando siempre la oferta electoral y llevando a su partido a las aguas de la mesa de unidad democrática, que no se mueve de la oferta de hacer un recambio solo basado en el sistema electoral del estado de partidos, y negando de hecho entonces una propuesta como la de la libertad colectiva, de Estado, de República Constituyente inicial. Ahora, nada que ver con la constituyente madurista, por supuesto, si alguien llegó tarde, para que no se confunda. La propuesta de libertad colectiva nace de una fase de República Constituyente, que hay que contar una esencia totalmente distinta a las experiencias de constituyente otorgada o fraudulenta que hemos conocido en Venezuela. Pero te decía entonces, lo de Leopoldo López, efectivamente, siendo que fue el huésped en la propia cárcel política de Ramo Verde, donde está toda la élite militar contraria al gobierno, presa política hace varios años, en particular el general Baduel, allí en esa cárcel el gobierno le permitió al señor Zapatero, quien después de haber casi acabado con España, quiere ayudar al madurismo a acabar con Venezuela, si es que ya no acabaron también con esta república. Y el señor entonces Rodríguez Zapatero ha ido allí a negociar con Leopoldo, e inicialmente hubo un rechazo de Leopoldo a las ofertas que le había enviado el gobierno con este emisario,
para eventualmente pactar alguna desmovilización de la calle, de la repulsa de la rebelión popular y pactar algún género de acuerdo. El prestigio de Leopoldo López es importante, pero no es omnímodo. Hay otras figuras mucho más cercanas a la tesis esta del estado de partido, como es el propio señor Caprile, el líder de la socialdemocracia venezolana, Henry Ramos Ayub, que están también pugnando por ser los representantes de esa oferta de estado de partido futuro, donde ya abiertamente señalan que el chavismo democrático podía ser una parte constituyente de esa nueva etapa de la República. Y bien, efectivamente existe el peligro, como tú dices, de que logren salirse con la suya y montarnos un liderazgo desde la comunidad internacional. No hay que olvidar que el grueso del apoyo en el país no es que lo tenga Leopoldo, tiene un factor importante, pero es un fenómeno sobre todo de burbuja diplomática, de burbuja de operación internacional, de lobbies millonarios que han tratado de mantener a flote la figura de López como una opción casi lógica y absolutamente necesaria en la nueva etapa. Yo diría que le convendría al señor López no apostar mucho a esa opción, porque el que asume el poder en Venezuela en la etapa inicial, y eso es lo que dificulta que uno llegue a la misma conclusión tuya, querido Alberto, de que lo que dificulta esa, digamos, opción rápida de contar con Leopoldo a la cabeza del Estado, es que en Venezuela necesariamente se va a pasar por una fase muy crítica. Tenemos unos 80-100 mil asesinos sueltos en Venezuela. No oíste mal, 80-100 mil asesinos sueltos. Un Estado... ¿Ah? Están todos allí, por lo que veo. Sí, pero hay 20-30 mil asesinos de la casta política gobernante, del chavismo. Tenemos toda una cúpula militar de narcotraficantes, de contrabandistas, tenemos todos los terrorismos habidos y por haber, auspiciados, tolerados y apadrinados por el chavismo, que se han mudado a Venezuela, en particular los del Hezbollah, Hamas, los de la FARC colombiana, que es masiva su presencia allí, y mafia bielorrusa, mexicana, qué sé yo, la rusa también, la china. Es un pobre país que puede ser escenario de gravísima circunstancia futura. Eso no es un escenario para que reine un liderazgo de un preso político con algún prestigio importante como Leopoldo López. Y si se le ocurriera ser la cabeza de un Estado, de un régimen transitorio, pues mira, no le deseo, no le arriendo la ganancia, como se dice. Desde luego. Un segundito, Alberto, porque me está diciendo Manuel que cortemos. Y vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña. Y ahora mismo volvemos. Ahora enseguida estamos. Un segundito. Ok. Ya estamos fuera. Uy, qué susto, Manuel. Pensaba que se había estropeado la grabación. No. Alberto, Bien. perdona que te he cortado así, pero es que me estaban llamando del lado, me decían, oye, hay que cortar. Ya puedes perdonar, porque lo que estabas diciendo creo que has terminado, es interesantísimo. Bueno, mira, yo tengo en el aire la gente, digamos, perdona que no te siga el apunte en lo del intermedio, porque tengo a la gente que diariamente me sigue por Periscope, y aunque son las 4 o 5 de la mañana en Venezuela, pues hay allí un centenar de valientes y que pueden ser unos 1000 al terminar ya la transmisión, y luego queda el seguimiento del programa, como el de anoche que hicimos acá en Las Palmas, donde tuvimos al amigo Gallego y al amigo Eliodoro allí acompañándome en una charla frente a un centenar de amigos canarios y venezolanos, y esto lo transmitimos y ya tiene 13-14 mil asistentes, ¿no? en el Periscope. Y entonces estoy transmitiendo en directo y también por el Facebook, y que seguramente estarán pues interesados en oír esta intervención tuya y mía también en el día de hoy. Sobre todo la tuya. Don Alberto, tenemos que desconectar un momento, lo vamos a volver a llamar ahora, ¿vale? En un minuto lo llamamos. Perfecto. Venga, muchas gracias.
Bien, amigos, estoy en medio de una conversación con los amigos del Movimiento Ciudadano por la República Constitucional. El MCRC de España son miles de personas que adhieren a estos planteamientos cuya guía política, teórica, moral, histórica, la constituye el sabio español Antonio García Trevijano. Es un excelente grupo de personas con una gran amabilidad, me han recibido en sus casas acá en la Gran Canaria, en Las Palmas. Estoy en la casa del amigo Eliodoro transmitiendo. Y anoche estábamos en un famoso, ¿cómo es que se llama el local? Gabinete Literario. El Gabinete Literario, que es una casa, digamos, de gran prestigio para hombres de letras, para famosos. Y bueno, yo he ingresado, aunque sea por la puerta de atrás, a los expositores en ese gran salón. Y estábamos entonces allí. Me han reventado la conexión. Ya va. Dios mío, espérate un momento, espero que no se hayan ido, no están allí todavía. Es que como estoy por Skype... Yo sigo con el teléfono. Y entonces... La persona a la que está llamando no puede atenderle. Y entonces... Pero puede dejar un mensaje después de la señal. Gracias. Veamos. Caramba. Ahora ya estamos. Es que se me cruzan las comunicaciones, interrumpieron ustedes, acabaron con mis transmisiones. Pero aquí estoy de nuevo. Vale. Bien. Alberto, ¿me escuchas? Sí, los escucho perfectamente. Tengo aquí cerquita a don Antonio. ¡Ah, sí! ¡Qué grande! Sí, mientras hacíamos la pausa, él me comentaba que ayer tuvisteis, aparte de lo que me has comentado antes, de la cena exitosa de ayer, ¿te parece que hagamos alguna referencia? Digo, para que de alguna manera no solamente comentar algo sobre la cita de ayer, sino de algún modo motivar a que si haces alguna otra, siga habiendo cada vez más convocatoria. ¿Te parece? ¿Y haces alguna reseña de lo que vivisteis? ¿De lo de anoche dices? Sí. Bueno, mira, es que lo de anoche fue una interesantísima charla con los amigos. No me lo cuentes a mí, porque si fue interesantísimo, no quiero que gastes un átomo de energía, que lo vamos a contar para todos los miembros del MCRC. ¿Qué te parece? ¿Te parece? Perfecto, ok. Si hablamos, te hablo con eso. Vale, pues a ver si ahora, César, ¿cómo vas por ahí? Estás para grabar, ¿no? Ok, vale. Pues, don Alberto, si tiene algún teléfono móvil por ahí cerca, mejor póngalo en modo avión, si hace el favor, o algo así, porque es que antes se escuchaba como unas Espera un momento. Ajá. omnipresente. Ya va. Vale. Y te decía, lo de la tablet tendría que ver si está en modo avión, un segundito. Sí. Sí, está en modo avión, fue algo accidental. Ya está resuelto. Pues Ajá, nada, ok, un segundo. Ok, perfecto. Muy bien. Pues nada, vamos a ver, llevamos algo más de 25 minutos, ¿vale? Vale, todo esto por aquí, ok. Vale, pues vamos a entrar en 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Alberto, cuando quieras. Muy bien, aquí volvemos. Hemos dejado antes, justo antes de cerrar para este pequeño bloque, un tema interesantísimo. Es un tema que ha cerrado maravillosamente don Alberto, pero que seguramente volveremos sobre él durante más intervenciones. Es muy importante entender que quizás detrás de la figura de Leopoldo Gómez, aunque aparentemente haya aires de libertad, quizás lo que hay es una consolidación del régimen chavista. Es decir, el hecho de que cambien a uno por otro genera una sensación falsa de libertad, que si algo perjudica es precisamente a la idea de libertad política colectiva. Pero volveremos con eso seguramente otro día, a ver cómo se encuentra esa situación con respecto al sentir
de los venezolanos, con respecto también a Leopoldo López. Ahora sí que quería, don Alberto, no solamente felicitarte por el maravilloso acto que llevaste a cabo ayer, sino que nos pusieras un poquito al corriente de cómo fue, qué fue, y que de alguna manera nuestros repúblicos, pues bueno, puedan disfrutar un ratito sabiendo qué es lo que llevasteis a cabo ayer, y sobre todo también con el fin de animarles a que en la medida en que hagáis más actos de este tipo, puedan ellos también participar con vosotros en favor no solo de la libertad en Venezuela, sino también de la libertad en España. Alberto, cuéntanos, ¿qué pasó ayer? Bien, había un centenar de personas allí en la sala de... Gabinete literario. El gabinete literario. Me cuesta tanto el nombre de esa sala, no sé por qué. Y entonces, bueno, le expliqué algo que quizás... muchos de los venezolanos incluso que habían allí quizás no habían percibido con la precisión que pude haber alcanzado en la exposición, de que en realidad nuestro país vive es un proceso revolucionario nunca visto, tomando los conceptos del amigo Antonio sobre que en realidad en toda sociedad en medio de convulsiones existen tres segmentos, 3 tercios, no necesariamente, digamos, por cuantía, sino por identificación de intereses. El tercio conservador, que lo representa el gobierno de turno, en este caso la propuesta de estado de partido dictatorial del madurismo, castrismo. Un segundo tercio que son los reaccionarios, refractarios, que quieren volver al pasado, en este caso los representantes de la vieja clase política, depuesta hace 19 años, pero cuyos retoños han venido acompañando el sistema del chavismo en el poder y se han convertido en supuesto factor alternativo, incluyendo los presos, incluso, o este preso importante que merece toda mi solidaridad personal, pero lamentablemente que su plan político al parecer es el de ser la cara visible de la propuesta de volver a los refractarios a este régimen, pero devolviendo Venezuela en un anacronismo histórico a lo que significó la vieja democracia de sistema de partidos de Estado, de la llamada Cuarta República, que funcionó del 58 al 98. Pues bien, y el tercer segmento es el segmento revolucionario, que en medio de la convulsión, como oíamos a don Antonio, se ha convertido en ampliamente mayoritarios, es por lo menos el 90% del país, que irrumpe en las calles con su propuesta. Si bien es cierto, no podemos decir que asume plenamente el planteamiento de la libertad colectiva, intuye con su propia movilización frontal, antidictatorial y negándose a aceptar las ofertas electorales, particularmente la de Maduro, de la constituyente esta fraudulenta, y habiendo hecho la experiencia amarga de las últimas elecciones del 5 de diciembre del 2015, donde se eligió una Asamblea Nacional a 2 tercios representando la oposición leal, blandengue, y habiendo sido absolutamente nula su gestión, porque se han mantenido echando discursos allí durante año y medio y habiendo adoptado como estrategia una figura realmente grotesca de doblarse para no quebrarse, como dijera su presidente en ejercicio allí de la Asamblea Nacional. Vemos hoy el drama de que el sistema de estado de partido guiado por el castrismo cubano en Venezuela a través de Maduro, Diosdado y el ala corrupta, hipercorrupta, narcotraficante de las Fuerzas Armadas, está haciendo agua en medio de una gravísima convulsión social nacida del hambre, de las enfermedades masivas, epidémicas, endémicas que produce la falta de medicamentos y sobre todo de la inseguridad producto de una hampa desbordada de decenas y decenas de miles de asesinos sueltos que hacen la vida absolutamente, digamos, en pánico de la población cotidianamente asaltada, robada, masacrada, violada,
a lo cual se suma la violencia de los grupos políticos del gobierno. Yo explicaba todo este panorama de la convulsión social en curso desde hace 65 días y que no va a tener manera de ser calmada o encauzada por ningún liderazgo de la vieja clase política, aunque se hayan prestigiado últimamente tratando de tragar un poco de gases lacrimógenos y, para no ser totalmente injusto, con la militancia incluso desinteresada de algunos de esos liderazgos jóvenes que han acompañado a la gente en las calles. Claro, siempre con el veneno teórico de pretender devolver la gente a las consignas de la politiquería tradicional de los partidos políticos, partidarios del estado de partidos. Pues bien, yo no voy a entrar en juzgar individualmente la conducta de cada uno de esos dirigentes. Hay incluso coincidencias rarísimas que podemos establecer con un segmento del liderazgo que, por conservador en lo político, está en contra, por ejemplo, de la misión Zapatero. Curiosamente, más bien afín al ala socialdemócrata de esa oposición que representa el Partido Acción Democrática y el propio partido de López, que son miembros de la Internacional de Zapatero y que tienen esa posición equívoca respecto a este oscuro personaje español que está pagado para tratar de embaucar nuestras luchas. Pues bien, el ala más bien conservadora, tan o más capituladora que el ala socialdemócrata, representada por el señor Capriles, anda viendo a ver cómo termina esto en una oferta electoral que le permita a él volver a ser candidato, cuando ya es sabido que el señor Capriles ganó la presidencia contra Maduro a la muerte de Chávez y sencillamente se chorreó, no cobró su victoria y desde ese momento quedó sepultado como un líder de la nación, de la oposición mayoritaria de Venezuela. Entonces la situación ahora es la de una convulsión en todos los órdenes que seguramente, y esto fue lo que más expliqué anoche, va a terminar en una crisis militar, en una fractura militar que luce como inevitable para abrir el campo a un triunfo contra el Estado policial dictatorial de Maduro y de los castristas. Necesariamente va a ser con una participación que también, oyendo a don Antonio, llegábamos a una conclusión de que no importa que no sea una decisión mayoritaria de las Fuerzas Armadas al lado nuestro, nos bastaría una minoría incluso de las Fuerzas Armadas que hagan causa común con la inmensa mayoría movilizada revolucionariamente en las calles para inclinar rápidamente la balanza contra el régimen y abrir cauce a la libertad colectiva, porque no puede ser sino la batalla por la libertad colectiva la que estará en el centro del debate. Por un lado, quizás los que quieran una solución del poder obtenido mediante alguna triquiñuela, mediante alguna ventaja, mediante alguna presión de la comunidad internacional o sus lobbies o sus líderes predilectos o la misma peste de los negociadores internacionales que van allí a ganar dinero con nuestra tragedia, como el señor Zapatero y la causa de la libertad en Venezuela, que tiene todavía líderes anónimos, la inmensa mayoría de ellos, pero que están a la cabeza de una vanguardia de decenas y decenas de miles, que seguramente seguirán imprimiendo el sello de sus intereses hasta la construcción de una verdadera etapa de libertad colectiva y de una libertad constituyente en Venezuela. Alberto, dabas una clave sobre la charla que tuvisteis ayer, dabas una clave vital, que es la situación actual del ejército venezolano. ¿Existe alguna figura cercana al ejército que pudiera de algún modo liderar esa aparente o esa escisión de las, seguramente son las capas medianas e inferiores del ejército? Porque por lo que tengo entendido, Chávez, uno de los sistemas que ha utilizado para mantener controlada la población es nombrar generales e introducirles dentro del sistema de corrupción y a partir de ahí, de alguna manera, ir aumentando esa teórica élite económica que de alguna manera, como tiene las armas, puede mantener el statu quo en el país. Es decir, que teóricamente debería ser un ala mucho más inferior en cuanto a rangos
del ejército. ¿Existe algún líder posible dentro del ejército venezolano, o aunque esté fuera del ejército venezolano, que pudiera, llegado el caso, liderar esa escisión? A nosotros se nos ha dicho desde hace varios años, y nos hemos mantenido leales a esa perspectiva, de que habría un liderazgo notorio de un general que tiene mucha autoritas al interior de las Fuerzas Armadas, que aunque sea un general retirado, sin embargo, le sigue una muy fuerte corriente de oficiales jóvenes y de la oficialidad intermedia. Se trata del general Raúl Isaías Baduel. Es una figura un poco, digamos, contradictoria, no como él, no en sí mismo, digo, sino como es percibido por la opinión pública, porque la clase media, sobre todo los leales al sistema de las direcciones políticas de partidos de Estado, la oposición esta tradicional, sembró mucha desconfianza contra él, porque siendo comandante de una unidad de paracaidistas en la Plaza Fuerte de Maracay, le tocó insurgir en medio de una crisis militar total que depuso a Chávez de la presidencia en abril, el 13 de abril del 2002, y en medio de la parálisis que implicó la acción de las Fuerzas Armadas, que acudió al llamado de la dirección de los partidos para deponer al gobierno, pero le abandonó a ese gobierno provisional del señor Carmona, quedando en un desconcierto absoluto las Fuerzas Armadas. El señor Baduel, el general activo entonces y jefe de esta unidad militar clave, asumió el papel de la defensa del hilo constitucional y de la reposición de Chávez en el poder. Cobró tal notoriedad que se transformó con el paso de los años no solo en la más alta figura del régimen en la rama militar, sino en un objetivo a desplazar y a liquidar por parte de Fidel Castro y del propio Chávez, que habría comprendido a instancia de Castro que era una figura problemática. Lo bautizó como "ese es tu Ochoa", refiriéndose al general Ochoa, que le hacía sombra al liderazgo de Castro, y que Castro, de una forma todavía para muchos inexplicable, acusó al general Ochoa, héroe de guerra de Angola, etcétera, etcétera, jefe del cuerpo expedicionario cubano en África, lo acusó de ser un narcotraficante notoria y lo fusiló. Bien, el señor Baduel terminó su periodo, pero terminó peleando contra Chávez por el intento de una reforma abiertamente procomunista que propuso Chávez a la Constitución. El general Baduel se opuso y le mereció eso la cárcel. Está preso desde hace 7 años. Ignorado por la oposición, llamémosla civil y blandengue, no lo quieren contabilizar como un líder importante de la nueva etapa, salvo personas que, como yo, han estimado que obligatoriamente esta crisis pasará por una componente militar que nos acompañe en la ruptura de esta dictadura y que deberá hacer frente a un país, digamos, absolutamente desquiciado y rompiéndose territorialmente, incluso con las posibilidades hasta de, no sé, fractura territorial, que implicaría riesgos de guerra regional en los estados andinos, coludida el gobierno con fuerzas de la guerrilla colombiana, presencia colombiana en la solución o agravamiento de nuestra propia crisis. Este tema también lo toqué anoche en la charla. Y bien, el general Baduel surgiría, como ya surgió en la penumbra en el 5 de diciembre del 2015, porque fue efectiva su participación en la exigencia de la oficialidad joven en que se reconociera el triunfo electoral de más de 2/3 de los votos para la oposición política. Eso, por supuesto, la oposición política leal a Maduro no puede aceptar que hayan sido
hijos de una presión militar, pero que al parecer fue efectiva, y eso le ha originado al señor Baduel un liderazgo en esa baja oficialidad y en la oficialidad intermedia. Por supuesto, se le mantiene preso por instrucciones del liderazgo de Fidel Castro, perdón, de Fidel I, de Raúl y de Maduro y de toda la cúpula del chavismo y de toda la cúpula, particularmente de la cúpula narcotraficante de las Fuerzas Armadas. Si hay una crisis militar, con absoluta seguridad el general Baduel será un partidario de las ideas de un retorno a las libertades políticas, y él tiene a su vez una oferta de constituyente que estima indispensable. Es decir, no es un hegemón militar que aspiraría a convertirse en un dictador de derecha o de izquierda, es alguien que piensa en términos de que deberá tener una solución de reconciliación de la nación en base a reglas de juego democrática, y eso es lo que nos hace esperanzarse de que eventualmente pueda incluso él abrazar la tesis de la libertad colectiva. No hemos podido discutir con él en detalle esto, pero a través de emisarios nos hemos mantenido a lo largo de 3 años incólumes en la tesis de que una fracción de las Fuerzas Armadas que él lidera seguramente estará en presencia de la nueva etapa de la quiebra del Estado venezolano. Alberto, ¿cuál es el estado de salud actual de ese general? El estado de salud está bien, está en pleno vigor, es una persona creo de unos 60 años y bueno, comparado conmigo que tengo 70, como que está mejor que yo. No se le ve deterioro alguno, naturalmente. La cárcel, yo le he oído hablar porque le dieron unos breves meses de casa por cárcel y pudimos hablar por teléfono en varias oportunidades. Después el gobierno, viendo el peligro que se avecinaba con esta crisis, lo devolvió a la cárcel y le querían meter 30 años por traición a la patria y no sé qué delito, pero al parecer presiones militares muy fuertes impidieron consumar esta segunda etapa de su prisión tras los barrotes, con una condena ya firme por semejante disparate de traición a la patria y sedición y no sé qué cosa. Está en una especie de limbo legal porque él ya cumplió su condena de 6 años, 6 meses, o sí, 6 años, 8 meses, que la cumplió. Y ahora entonces está una especie de ultrapetita allí, de cárcel exigida por la cúpula militar para impedir que este hombre se les transforme en un líder militar visible. Sin embargo, no lo han podido reducir, a pesar de su silencio. Tiene varios militares de primera línea. Hay un coronel, por ejemplo, muy prestigioso en la Guardia Nacional, que es el coronel Gámez, que sí tiene una salud deteriorada, porque a pesar de tener 2 ACV, sin embargo, es un vehemente coronel que se le tiene por responsable de muchas de las tesis de la lucha antidictatorial abierta contra el gobierno. El coronel Gámez, bueno, ojalá no se ha llevado a una situación de deterioro aún mayor de su salud, que es lo que han tratado de hacer, y ojalá podamos contar con él en la nueva fase de reconstrucción de las Fuerzas Armadas. Este es un tema complicado de tratar por esta vía, como podrás imaginar. Es un problema, lo siento, digo más que nada porque igual no debería hacerte muchas preguntas tan concretas, porque hay determinados aspectos de la acción que son especialmente delicados. La pregunta mía sobre la salud del militar que lleva 7 años en prisión, en realidad iba por ahí, iba en el sentido de que, que un régimen como el de Maduro permita que la salud de un preso, que puede ser realmente tan... Bueno, pero sí, fíjate que apuntas a un problema real. Claro. Cuando él es devuelto a la prisión de Ramo Verde, una localidad cercana a Caracas, está en total aislamiento. Y este coronel que te mencionaba, que tenía 2 ACV y con otros 18 altos oficiales, fueron sacados de esa prisión hace apenas unos 10-15 días, como me pidieron denunciar, y habían sido llevados a cárceles comunes, donde se les puso a dormir en el suelo, a hacer sus necesidades
sin agua, sin sol, sin salir de esa pestilente celda, y estaban en las peores condiciones imaginables. Estamos hablando de una especie de sevicia continua, de torturas físicas y morales de este cuerpo de oficiales que es el círculo más cercano al general Baduel. Esto lo denuncié en esa oportunidad, de manera que no me extraña que efectivamente puedas tener dudas sobre la propia salud del general Baduel, que ha estado sometido a la tortura del aislamiento de toda clase, e incluso en oportunidades de golpizas, de toda clase de vejaciones, y esto ha implicado pues un poco medir por nuestra parte el peligro que representa esta figura militar. Ahora, más allá de esto, es imposible detectar cuál, por ejemplo, puede ser las ideas finales con las que Baduel aparezca. Nadie puede, en circunstancias como esta, apostar 100% a la claridad o clarividencia o papel político que pueda cumplir una persona en especial después de 7 años de prisión. Solo puedo agregar que él ha recibido varias propuestas de indulto y se ha negado rotundamente a aceptar toda clase de maniobras del gobierno para tratar de zanjar la situación personal de él con algunas soluciones de esta que acostumbran las dictaduras para quitarse del medio una figura muy problemática para ellos como la del general Baduel. Sin duda. Quería volver a un aspecto que a mí me genera muchísima curiosidad en relación a la oposición, entre comillas, actual venezolana, es decir, ese grupo de partidos aspirantes a nuevos Maduros. Y es sobre todo la relativa al señor Capriles. Antes hacías referencia a lo que en España creo que te referías exactamente a lo que nosotros solemos denominar pucherazo, es decir, el ganar unas elecciones, bueno, en el caso de Maduro, por el artículo 33, obviamente decide que ese no ha sido el resultado. ¿Qué sentido tiene actualmente, en tu opinión, Alberto, que habiendo ya sucedido una situación de esa manera en la que obteniendo una victoria electoral se te niega, qué sentido tiene que el mismo que ha sufrido ya ese fenómeno espere que, habiendo nuevas elecciones, como está solicitando el señor Capriles, en el caso de ganarlas, se le vaya a reconocer como efectivamente ganador? Porque yo no termino de entenderlo. Es decir, si yo ya te has postulado en unas elecciones, te has presentado, teóricamente has ganado, no se te ha dado lo que era tuyo, ¿qué andas pidiendo nuevas elecciones? Esto es una chascarrillo. Es decir, quiero entender la personalidad de un individuo como Capriles que efectivamente siguen los mismos. Mira, es que no se comprendería esto si no entendiéramos que hasta el propio Capriles ha llegado a la conclusión de que no se trata de una situación donde pueden cualquiera convertirse en un nuevo Maduro. Él quizás lo quiere cuando defiende de manera tan vehemente la Constitución de Chávez. Y la Constitución. Ya se querría ver él a la cabeza de un gobierno en Venezuela con el presidencialismo más abyecto de esa Constitución de Chávez. Pero lo concreto es que él, como todos los dirigentes, amigo Alberto, defienden intereses. Esa oposición partidaria de vías parlamentarias, pacíficas, legislativas, vías electorales, dicen ellos siempre, constitucionales, hacia la nueva fase del poder, esa gente ha sido financiada durante 17 años por la banca boliburguesa, que son los asociados al régimen, que siempre han aconsejado las prudencias y las vías parlamentarias, electorales, pacíficas y de negociación y diálogo con el régimen imperante. Pero es tal el derrumbe del chavismo en el poder y el descrédito absoluto de la gangrena gubernamental, que quien se asocie con ello queda como contrayendo una especie de sida político, que hasta gente como Capriles ya se olvidó de la hipótesis hasta hace muy pocos meses de ser él un sucesor electoral.
No renuncian del todo porque siguen sosteniendo que debe haber unas elecciones generales. Mira qué confesión de parte, relevo de pruebas, que aspiran todos que Maduro termine porque accedería a unas elecciones generales. Por favor, ¿cómo van a pedirle al dictador que se niegue a sí mismo con unas elecciones que seguramente ganaría el opositor Capriles, que reiteradamente seguirá aspirando como un candidato eterno a tal postulación? Pero, ¿qué es lo que está detrás? ¿Solo la ambición personal de Capriles? No. Ahí hay dinero, mucho dinero, grandes empresas, grandes esquemas de corrupción a partir de la boliburguesía. Incluso el partido del señor López también recibe financiamiento de los llamados bolichicos, que son... Sí. Necesito que me escuches tú también, ¿vale? Porque si no, no puedo interrumpirte en un momento en el que... No es que me interrumpes en la mitad lo que me pediste que explicara, entonces estaba tratando de explicártelo. Exacto, eso lo que te quería decir es, ¿qué es psicológicamente lo que le hace pensar a la oposición venezolana que en el caso de ganar unas elecciones, Maduro vaya a aceptar ese resultado y no falsearlo como ya has descrito anteriormente? Estupidez nacida de intereses. A veces muchas clases políticas padecen del mismo mal. Idiotez nacida de un guión que dictan otros. En este caso el guión es de los grandes grupos de intereses que han dominado el panorama económico del guiso financiero como campo de acumulación fundamental todos estos años, habiendo liquidado la industria, la ganadería, la agricultura, el negocio, digamos, de producir, habiendo quedado solamente el privilegio de la cercanía al poder como fuente de privilegios financieros. Esas candidaturas son hijas de los guisadores, banqueros y, manejadores de los bonos, de la deuda. Anda tú a saber, por ejemplo, en esta compra de Goldman Sachs, anda tú a saber en esta compra de bonos buitres, de los bonos de Goldman que adquirió Goldman Sachs, ¿qué intermediarios de la boliburguesía hay de por medio para ponerse también en algunos centenares de millones de dólares mal habidos? Sí, yo sigo pensando que, entendiendo lo que comentas con respecto a la oposición, tan tontos no pueden ser. Hombre, muy listos no pueden ser si cuentan con alguien como Zapatero. Pero tanto, tiene que haber algún dato, Alberto, que se nos esté escapando para que, sabiendo que ya en un proceso electoral ha habido ese falseamiento, lo estén pidiendo con tanta vehemencia. Tiene que haber algún dato, Alberto, que se nos escapa y que seguramente iremos conociendo durante los próximos meses, porque no tiene ni pies ni cabeza. Sí tiene pies y cabeza, porque no puedes olvidar que ha existido una hegemonía cultural de esa clase media venezolana que fue muy numerosa y ha perdido la mitad de sus efectivos, que en los últimos 60 años vivió bajo la hegemonía cultural del Estado de partidos. Eso conformó una especie de cultura boba de creer que todo tiene solución en los ambientes electorales. Es entonces una base social de un enorme oportunismo político de café para todos a la venezolana, que implicaba no necesariamente un puestito de burócrata o de una canonjía nacida de una visión provincial o estadal o municipal del poder. No, es nacida de enormes guisos financieros y de la posibilidad de convertirte en rico si eras partidario de el café para todo a la venezolana y a lo petrolero. Son 1.400.000 millones de euros que manejó el chavismo y que hizo de espesos, de densos sectores de esa clase media, a pesar de ser opositores de forma en el lenguaje, los hizo copartícipe de esa cultura común, de la hegemonía cultural del Estado de partidos. Es un fenómeno social
que ahora hace crisis total y que todavía incluso postulan las elecciones como una salida. Nuestra esperanza era de que los grandes sectores populares entraran en la lucha para barrer esta estupidez política de nuestra clase media, y es eso lo que ha ocurrido en estos 65 días de lucha callejera, donde progresivamente sectores empobrecidos, ya miserables de esa propia clase media, ya no tiene ilusiones en la convivencia dentro de los intersticios de la dolarización, de la corrupción, de la economía, de lo que allá se llama el bachaqueo, es decir, la incorporación de una dolarización de la distribución de bienes importados logrados con divisas fáciles del gobierno, pero vendidas en mercado negro o vendiendo productos al precio de la dolarización real de 600 veces el costo de ese mismo dólar. Eso es muy difícil explicarlo en una frase, pero que entonces ha generado esa especie de un relativo confort de esa clase media en medio del derrumbe general de las condiciones de vida que llevaron a la hambruna a sectores populares. La propia clase media, a su vez ahora, sitiada por la escasez, por la crisis de delincuencia masiva, del problema de la seguridad de las bienes y personas, de la inseguridad de la salud colectiva, en medio del derrumbe y del desquiciamiento del Estado, también fuerte segmento de esa clase media que acompañaba las ilusiones de la cultura esta electorera de la oposición leal a Maduro, entró en colapso esas lealtades y se lanza a la calle también. La vieja clase política que sigue echando discursos en la Asamblea Nacional. Mira tú el dibujo de nuestra realidad. La calle prácticamente insurrecta y los diputados de la mesa de unidad, discursos y más discursos a 300 metros del Palacio Presidencial, en la sede del Capitolio de los diputados, tratando de encaminar todo eso a la estupidez de unas supuestas elecciones que le concedería Zapatero y el sistema de la OEA y las cancillerías de todos los países, donde se supone, bueno, Capriles o López o no sé quién aspirarían a encabezar esas elecciones. Es un tema complejo, ¿eh? Alberto, fíjate, ya siento ser recurrente con esta consulta, esta pregunta, pero tiene lógica y te explico. Hablas de todo ese espíritu de intereses que hay detrás de Capriles. Sin embargo, Capriles se ha presentado hace poco tiempo a unas elecciones y han aceptado el engaño. Todo ese espíritu del que haces tu referencia ha aceptado el engaño. De manera que no se están pidiendo seguramente elecciones, yo creo que no se están pidiendo elecciones por ese espíritu. Lo que se están pidiendo elecciones, Alberto, seguramente es porque ya tiene la oposición suficientes apoyos en el ejército. Es decir, que durante estos 2 últimos años han estado escarbando en el malestar del ejército para en el momento de que haya unas nuevas elecciones haya a la vez una fuerza de ejército que obligue a aceptar a Maduro el resultado de las elecciones. El espíritu al que tú haces referencia, que efectivamente está ahí, siempre va a haber un espíritu de interés económico fortísimo y de corrupción detrás de unas oposiciones, de una oposición que se presenta a unas elecciones corruptas, pero no tiene sentido que las estén pidiendo de esa manera. Se aceptaron el engaño hace 2 años, salvo que haya un poder fáctico que no conocemos y que yo estoy convencido que tiene que ver con la conexión de la oposición con el actual ejército venezolano. No lo sé, seguramente me equivoco, pero Alberto, eso lo conoces tú mejor que yo. Iremos viéndolo durante estos meses. Mira, lo que yo conozco es que las propuestas que emanan desde las Fuerzas Armadas son solo de 2 tipos por ahora. Las de la docilidad, el entreguismo, la complicidad, la cabronería directa de las cúpulas militares, que son parte del sistema delincuencial del poder chavista, y la oferta de propuesta de facto de ruptura total que implica también la ruptura con el liderazgo opositor, a los que consideran absolutamente cómplices con este estado de cosas. Yo no conozco ese tercer factor. No me extrañaría que surja, pero como una modalidad de mimetización.
Exacto, está en el chavismo ese factor. Ese tercer factor está en este momento al sol que le interesa, que es el chavismo, y está perfectamente preparado para cambiar de bando si en un momento determinado sienten que hay un apoyo del pueblo mayor a Capriles. Seguramente, en todas las revoluciones que ha ido Alberto, siempre hubo 10, 15 propuestas distintas que van evolucionando desde las más conciliadoras con el ancien régimen hasta las que puedan de una manera purificada representar los más legítimos intereses. En nuestro caso, las operaciones que van desde el chavismo putrefacto a las propuestas de libertad colectiva, imagínate la gama de propuestas que hay tanto en el liderazgo político como en el liderazgo militar. Seguramente nos tocará lidiar con varias de esas ofertas girondinas, jacobinas de derecha, stalinianas, termidorianas, etcétera, checa, largocaballeros, etcétera, etcétera. Sí, y te agradezco muchísimo el entender un poquito la actitud tan, bajo mi punto de vista, absurda de esa oposición con respecto, obviamente, la petición de elecciones es una petición de integrarse en la corrupción como nadie, ¿no? Como ahora mismo solo está Maduro. Pero quería solamente comprender un poquito de fondo cuál era la motivación que les hacía estar tan convencidos de que unos resultados electorales favorables podían ser definitivos en esta ocasión y no como lo fueron en la otra. Alberto, llevamos ya, ¿cuánto llevamos, Manuel? 1 hora de programa. ¿Qué te parece si nos das algún dato que creas tú relevante, que se nos quede en el tintero o que consideres que deben escuchar todos nuestros oyentes? Y si te parece, una vez terminado, pues lo que hacemos es ya dar por finalizada esta intervención. Bueno, gracias, tocayo. No, se me ocurre solamente, después de haber dicho todo lo que he dicho, que efectivamente tenemos el desafío por delante de ver cómo este proceso de los hechos revolucionarios, de que la gente se ha lanzado a la calle para echar a piedra y candela todos los símbolos del poder, y que va a pasar por lo que nosotros llamamos el plomo, es decir, la división, la fractura militar, que van a terminar generando una convulsión armada en Venezuela. Si esto, pasando por escenarios de guerra de baja intensidad, como las llaman ahora, no llega al final de una ruptura histórica que puede engendrar o bien una revolución completa a manos de un liderazgo que se vaya depurando en el proceso y que nos lleve a las más brillantes páginas, quizás no en la primera fase, pero sí en la obligada segunda fase. Nunca te olvides que las revoluciones pueden empezar por actos de desconocimiento inicial, pero pueden generar, digamos, purezas de propósitos en el curso de ellas. Nosotros apostamos a la pureza de propósito final de un país que ya conoció 60 años de estado de partidos, que conoció también a lo largo del siglo XX las dictaduras militares, que conoció la fractura territorial y la lucha de caudillos, y que está en la memoria histórica de Venezuela en aquel tormentoso siglo XIX posterior a la guerra de independencia. De manera que hemos dado con quizás la clave de que pudo haber llegado la hora de que un país se erija sobre sus mejores tradiciones y levante la voz de verdaderos proponentes de la libertad colectiva. A eso apostamos y creo que es más que nunca posible si logramos ganar tiempo en este afloramiento súbito de una vanguardia de decenas de miles que no está con la MUD, que no quiere soluciones electorales, que no quiere soluciones dictatoriales y que va a seguir reclamando en las calles que este proceso vaya hasta el final. Y el final no es otro que el porvenir luminoso de la libertad colectiva, y para eso trabajamos día y noche. Ojalá en Venezuela la libertad colectiva, y ojalá haya ejemplo que podamos seguir los españoles en la realidad que hasta ahora no hemos vivido. Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un placer, un inmenso placer, un honor
el poder charlar contigo hoy. Un abrazo enorme a todos nuestros amigos venezolanos que te siguen y a los que quizás de alguna manera nos encuentren allá en el desbarajuste del Internet, maravilloso desbarajuste. Y nada, pues que si don Manuel Pena nos da el ok, despedimos la conexión, Alberto. Un fuerte abrazo. Bien, gracias a ustedes y bueno, considérenme un repúblico más. Le dan un gran abrazo a don Antonio y a todos los amigos de la península y del resto del mundo que siguen vuestro programa. Hasta pronto. Gracias, Alberto. Un fuerte abrazo. Muy bien, queridos amigos, pues agradecer también a Alberto su dirección y un saludo y hasta mañana. Estamos fuera ya. Bien, amigos de Periscope, ha sido una transmisión en directo con los amigos repúblicos del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, que es un vigoroso movimiento con presencia en España y en otros países ya de Europa y América Latina. Estamos asociándonos, de hecho, a un sistema de ideas que implica solo ventajas para comprender nuestra propia historia y nuestras propias posibilidades de irrumpir en este escenario venezolano con mucho más claridad si logramos acertar en la estrategia política que nos lleva a nuestras mejores páginas como República Independiente. Ha sido un gran placer estar con ustedes. Hasta muy pronto. Creo que esta noche voy a transmitir también desde acá, desde Islas Canarias, para los que no se levantaron temprano hoy y podré verlos esta tarde a las 4 o 5 de la tarde. 4 de la tarde creo que estaré con ustedes. Hasta entonces y muy buenos días a todos. Cambio.